fue precisamente la segunda sala de la Suprema Corte la que declaró inconstitucional esta ley de la industria eléctrica. Entonces, ¿ustedes pueden impugnar todavía? Sí, sí hay. ¿Qué es lo que se puede hacer, va a seguir? Se puede hacer, se va a lograr. Hay un término ahí mismo. El problema es ese, que son juez y parte. ¿Mande? No se puede acudir. Incluso hoy en la mañana me mandó el licenciado Bartlett, ¿sí?, un planteamiento, a ver si tienes ahí el texto, acerca de eso. Él plantea de que no es posible si hay un empate. Imagínense, 2 ministros, ¿sí?, borran, desconocen, cancelan una ley. Dos. ¿Es traición a la patria, presidente? No, es abyección. Es que traición a la patria es un concepto de mayor rango. Para no exagerar, ¿no? Estas son acciones de traidorzuelos. O sea. Sí. Esa es la opinión del director de la Comisión Federal. Informa usted que el pasado miércoles 31 de enero a las 14 horas tuvo verificativo sesión ordinaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que preside el ministro Pérez Dayán. El ministro Lainez, integrante de la segunda sala, se excusó para conocer y votar en el proyecto propuesto por el ministro Pérez Dayán. ¿Por qué se excusó? Porque ya había estado él participando y se demostró que él tenía un conflicto de interés y se excusó, pero ya con esto reconoce que en los pasos previos ya había él incumplido con los procedimientos. Una vez que tocó a los ministros y ministras votar por el proyecto que concedía el amparo a las empresas privadas contra la ley de la industria eléctrica, las ministras Yasmín Esquivel Moza y Lenia Batres Guadarrama votaron en contra de la propuesta del ministro Pérez Dayán. Por su parte, el ministro Luis María Aguilar y el presidente Pérez Dayán votaron en favor de la concesión del amparo a las empresas privadas. Entonces la votación terminó en un empate de 2 votos a favor y 2 votos en contra del proyecto que ampara a las empresas. El ministro presidente Pérez Dayán, de manera indebida, según el licenciado Bartlett, y contraviniendo el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, manifestó que al tener voto de calidad por ser presidente de sala, votaba en favor de su propio proyecto. Lo anterior es una flagrante violación al procedimiento
que debe regir en caso de empate en una votación de sala, en atención a que debió turnar el asunto a otro ministro o ministra para que resolviera lo conducente, por lo que esta determinación será atacada mediante el recurso correspondiente. Por lo que me preguntabas si se va. Para su conocimiento transcribo el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal. Artículo 17. Las resoluciones en la sala se tomarán por unanimidad o mayoría de votos de las y los ministros presentes, quienes solo se abstendrán de votar cuando tengan impedimento legal. Si al llevarse a cabo la votación de un asunto no se obtuviere mayoría, él o la presidenta de la sala lo turnará a un nuevo ministro o ministra para que formule un proyecto de resolución que tome en cuenta las exposiciones hechas durante las discusiones. Esto es lo que dice la propia Ley Orgánica del Poder Judicial. Si a pesar de lo previsto en el párrafo anterior no se obtuviese mayoría al votarse el asunto, el presidente o la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nombrará por turno a un integrante de otra sala para que asista a la sesión correspondiente e emitir su voto cuando la intervención de dicho ministro o ministra tampoco hubiese mayoría. El presidente o presidenta de la sala tendrán voto de calidad. O sea, sí, pero cuando se termine el proceso, con lo acontecido queda en evidencia que el ministro presidente Pérez Dayán se atribuyó un voto de calidad que no tenía y se omitió el mandato de la ley para transferir su proyecto de sentencia a un ministro diferente. ¿Está claro? Pero es que el licenciado Bartlett pues, es abogado y está pensando que otro ministro va a resolver de otra manera. No, casi todos están confabulados. Entonces, por eso hace falta la reforma. Pero es muy claro cómo violan sus propios procedimientos. Entonces, qué bien que me preguntaste sobre esto. Y bueno, el resumen, la conclusión es que hay que reformar el Poder Judicial y también buscar regresar del espíritu y la letra de la Constitución que se aprobó en el 17 y se fue reformando cuando todavía no dominaba por entero la oligarquía y modificaron la Constitución de acuerdo a sus necesidades. Entonces eso es lo que pienso que se debe hacer. Presidente. Buenos días, Liliana Piña de tiempo.com.mx y puentelibre.mx. Presidente, en el tema de la reforma de la ley eléctrica, ¿qué deberá hacer la CFE y si cree que renovarán las subastas?
¿Cómo? ¿Qué considera que debería hacer la CFE? Bueno, que se garantice que va a existir la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública. Por eso tenemos garantizado el que no aumenten los precios de la luz. Si se quedan solo los particulares, pues entonces pasaría lo que sucedió en Europa con la crisis del gas por la guerra de Rusia con Ucrania. Los precios de la energía eléctrica se fueron a las nubes. Entonces, sí es importante que participe en el mercado la Comisión Federal de Electricidad con un porcentaje considerable. Estamos proponiendo 54% y 46% a las empresas particulares. Ni siquiera es lo que había antes de Salinas. Salinas es el que empieza con la privatización de la industria eléctrica, utilizando, nada más que entonces no eran tan estrictos ni estaban no había un gobierno pues del pueblo, entonces los ministros pues, apoyaban todo. Con una ley secundaria modificaron el principio constitucional de que solo la Comisión Federal de Electricidad podía dar el servicio de energía eléctrica. Y ahí empezaron a entregar las concesiones a particulares. Antes no se podía, era la Comisión Federal de Electricidad. Si hablamos del 56%, el Estado tiene posibilidad de intervenir para que no haya abusos, como tenemos posibilidad de hacerlo en el caso del precio de las gasolinas, porque ya a pesar de la privatización de la industria petrolera, en lo que tiene que ver con la apertura para la venta de gasolinas, Pemex tiene una participación del 80% del mercado de las gasolinas. Y por eso no hay aumento en el precio de las gasolinas. Pero esto a partir de que llegamos. Si no se hubiese dado el cambio, pues Pemex estaría en ruinas. Porque ese era el propósito, acabar con Pemex y acabar con la Comisión Federal de Electricidad. Es lo que plantea Milei en Argentina. Ya eso se aplicó aquí. Es dejar todo al mercado, que no haya empresas públicas, que el Estado no actúe en la promoción del desarrollo y que incluso incumpla con su responsabilidad social. Pues por eso querían privatizar la educación y la salud, todo. Nuestro proyecto es opuesto a eso.
Sin embargo, avanzaron bastante. Les decía yo que la Constitución la modificaron y le quitaron toda su esencia en cuanto al carácter público, en cuanto a la impartición o la promoción de la justicia y en especial de la justicia social. Es que privatizaron el ejido, es que impidieron los incrementos a los salarios mínimos, es que afectaron a los trabajadores con las pensiones, es que no había reparto de utilidades. Bueno, llegaron al extremo de reformar la Constitución, el 123, para la contratación por hora, con el propósito de no garantizar prestaciones a los trabajadores. Todo fue así. En su propuesta de la Constitución está entonces que la CFE provea 54%. No 54%, sino que tenga, estamos analizando exactamente lo que queremos, que se considere como una industria estratégica de interés público, que se proteja el interés público. No puede estar por encima del interés público el interés particular. Entonces, el modelo neoliberal o neoporfirista coloca por delante el interés particular de empresas nacionales y sobre todo de empresas extranjeras. ¿Cómo se evita que haya gasolinazos? Pues con el 80% que tiene en el mercado Pemex o que tiene de participación en el mercado. Si no, no se podría establecer un precio justo. Y es muy sencillo. ¿Por qué no pones la lámina del precio de las gasolinas? Lo del precio del gas. Pues hay una política de Estado. Entonces, el neoliberal o neoporfirista, el conservador y corrupto, pues lo que quisiera es, que no existe el Estado, que se diluya el Estado y que todo quede al mercado. Y a eso le llaman libertad, que es la libertad del zorro en el gallinero. Es lo que quisieran. O sea, que el ciudadano quedara en estado de indefensión. Entonces, ¿para qué el gobierno? Pues si yo no soy un gerente de ninguna empresa, soy el presidente de los mexicanos para representar a todos. Pero este es el comportamiento, pero la de los precios, de cómo han evolucionado los precios de las gasolinas, miren eso.
¿cómo logramos esto? Si se privatiza Pemex. O las tarifas eléctricas. ¿Cómo logramos eso? Si desaparece la Comisión Federal de Electricidad. Porque los técnicos, porque quedan algunos, porque fueron muchos años, ¿no?, de esa concepción neoliberal, 36 años. Entonces, todavía quedan algunos que no. ¿Por qué no cobramos más y se fortalecen las finanzas de la Comisión Federal? Sí, pero cuando está el Consejo, pues el presidente participa o lo consultan y dicen no. ¿Por qué no regresas la de la gasolina? Fíjense, aquí no les invento nada ni lo preparo, es que son predecibles. Aquí estaba de secretario de Hacienda el concuño de Salinas. Me acuerdo que le preguntaron que por qué el aumento y declaró que no afectaba porque la mayoría de los mexicanos no tenía carros y no usaba gasolina. Es real lo que les estoy diciendo. Y están considerados como eminencias. Real. Entonces, son concepciones distintas, no es tampoco para pelearnos. Lo tengo que decir porque si no, no se entiende. Y además, aunque yo lo diga, los que son de pensamiento conservador no les importa. Como decía el finado Fidel Velasco, soy charro y qué, ya, soy conservador y qué, y me caes mal y ya, y no me importa que argumentes. Pero a ellos ya no quiero convencerlos, está muy difícil, pero a los jóvenes sí. Todo esto va dedicado a los jóvenes. Entonces, es eso. Entonces, los ministros que actúan como pasó ayer, ¿quién les paga? El pueblo. Nos paga a todos, somos servidores públicos. Y es el colmo que nos pague el pueblo y además que nos pague bien y a ellos muy bien. Ahora que si se compara con Loret de Mola, pues a ese le va requete bien, ¿no? Porque pues no hay que cargarle nada más la mano al ministro Lainez, ¿no? Gana 700,000 pesos
pero Loret gana 2 millones. Hay sus nivelitos, ¿no? Entonces, ¿qué esperanzas para el pueblo? Entonces, la política es asunto de los políticos, de los de arriba. El pueblo no existe para ellos. Entonces, por eso vamos a llevar a cabo el día 5 un acto donde vamos a dar a conocer todas las iniciativas de reforma para que en el Congreso se analicen, se debatan y en su caso se aprueben. Y para que se aprueben, como son reformas constitucionales, se requiere mayoría calificada, no es mayoría simple, no es la mitad más uno, sino es 2/3 partes de la votación en las dos cámaras, de diputados y de senadores. Como vienen elecciones, siempre hemos hablado de que se vota por 3 cosas. Se vota por el partido, o los partidos, o la coalición de partidos, o las alianzas. Se vota por la candidata o el candidato, pero también se vota por el proyecto. Entonces, que tenga la gente toda la información vamos a que continúe la transformación o queremos que regrese la política neoliberal y entreguista y corrupta. Pero ya así sabemos lo que va a significar el participar en la elección, y por eso todos los ciudadanos van a participar, y eso es la democracia, y son los ciudadanos los que van a decidir con voto libre, secreto. No va a haber como antes reparto de despensas, frijol con gorgojo al cambio de los votos, o pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos. Ya eso se terminó, o la compra del voto 3 días antes, en las noches, casa por casa, comprando credenciales de elector. Como ya saben, porque pasan, o así era, pasaban casa por casa, supuestamente haciendo una encuesta, ¿no? ¿Por quién va a votar aquí? Y la gente no es, pues por tú eres de la oposición. Así no los hacían. Entonces ya sabían. Entonces iban con ese. Te compro tu credencial, te doy tanto, pasando la elección te la devuelvo. Era desarmarlos, pues. Tengo muchísimos casos así me acuerdo en Tehuacán, Puebla, de una jovencita llorando porque pues por la necesidad entregó su credencial, pero además con la idea
aquí todos están a favor del cambio, es mi voto y me hace falta a mí el dinero. Por eso es perverso eso. Es el tráfico con la pobreza de la gente. Entonces, acepta el trato, viene el resultado y se pierde, y ella con la angustia y el complejo de culpa. Pero esa era la perversidad. ¿Quieres agua para tu comunidad? Va a haber agua. Me plantearon en una comunidad, en Chilapa, Guerrero. Me dice, estamos con ustedes, pero ¿cómo le hacemos si nos tienen amenazados? Que si no votamos, no nos van a dar el agua. Entonces ya eso se acabó. Se acabó. Voto libre, secreto, y que la gente decida lo que le dicte su conciencia, decida de acuerdo a lo que le dicte su conciencia.